Vamos a iniciar grabando la reunión para poderle compartir a los compañeros. Entonces, el día de hoy, pues solo vamos a ver unas cuantas diapositivas más de las que nos quedaron pendientes, aunque el documento pues tiene más de 62, creo yo, si no estoy mal. Entonces, vamos a ver algunas otras, las más interesantes, y luego vamos a ver otra presentación por ahí que es de mucho interés. Entonces, saber dónde nos quedamos. Aquí. ¿Se recuerdan? Nos quedamos aquí en metales no ferrosos y ferrosos. Hablábamos prácticamente de los metales ferrosos. En los metales ferrosos, pues, tenemos muchos metales que entran entre la gama de los ferrosos y los no ferrosos. Por ejemplo, yo no sé si tenés algún ejemplo de los metales ferrosos, Emerson. Ahorita voy a ver, profe. Ferrosos. Exacto. El acero no. Exactamente, el acero, por ejemplo. Ajá. El aluminio. El aluminio es un no ferroso. Por eso está No acá. ferroso. Ese es un no ferroso. Veamos, primero veamos el contenido. Dice, materiales metálicos, mayor uso de construcciones mecánicas. Ferrosos, dice, basados en hierro, 90% usados son aleaciones ferrosas. Incluyen fundiciones y aceros, acero más importante, resistencia mecánica, versatilidad, bajo costo, variado y fácil procesado. Acero más cromo es inoxidable, acero más tuxteno es dureza más esto de HTAS, no me recuerdo ustedes. Pero en fin, los ferrosos, vean, los ferrosos son todos aquellos que llevan una mezcla o son combinaciones entre hierro o acero y otros metales. Entonces estos vienen a ser ferrosos, y obviamente cuando cualquier elemento que contenga una cierta porción de hierro o acero, estos obviamente van a tener corrosión, obviamente van a tener corrosión. ¿Por qué van a tener corrosión? Por el acero que van a contener. Entonces, por ejemplo, entre los metales ferrosos tenemos vean, realmente en los metales ferrosos pues hay muchos, realmente hay muchos en la cual tenemos el acero, tenemos, por ejemplo, el latón, que ya es una combinación, tenemos el bronce que es otra combinación. ¿Qué más metales ferrosos? Vamos a ver. Ahora, esos son unos, pero hay un montón ustedes, hay un montón. Media vez contenga acero son metales ferrosos. Los no ferrosos, por ejemplo, es el oro, el aluminio, la plata, por ejemplo. ¿Qué otros metales que sean no ferrosos? Son los que no contienen prácticamente mezclas o combinaciones o proporciones de acero. Entonces, el estaño es un metal no ferroso, exactamente, el estaño es un metal no ferroso, porque es simple y sencillamente un solo metal. Cuando ya existe la combinación entre acero y estaño, por ejemplo, ahí ya se vuelve un metal ferroso.
pero solo el estaño es un metal no ferroso. Vamos a ver ustedes. Vamos a buscar ejemplos porque no tengo aquí a la mano. Acá hay algunos. En los ferrosos, pues está el hierro forjado, el acero, fundiciones, aleaciones y aleaciones ferrosas, como les decía. En las aleaciones, por ejemplo, acá como dice acero más cromo, esa es una aleación, ¿sí? Esta es una aleación, porque como lleva acero y lleva cromo, entonces ya se vuelve un acero inoxidable, pero sigue siendo un acero ferroso. En el caso de los no ferrosos tenemos el cobre, el aluminio, el magnesio, el titanio y metales preciosos como por ejemplo la plata, como les decía, la plata, el oro, el... qué otros metales son preciosos ustedes o preciados por el ser humano? Aparte del oro, la plata, eh, los diamantes creo que entran entre los metales preciados, entre los no ferrosos. Entonces, ¿El así, platinio? ¿cómo? Platinio. También es un metal no ferroso, exactamente. Entonces, vean, en la tabla periódica, pues encontramos, ahí hay una gama de metales ferrosos y no ferrosos. Prácticamente, si nosotros quisiéramos ver cuáles son los metales ferrosos y no ferrosos, pues nos vamos a la tabla periódica y ahí hasta en colorcito nos los demuestra la tabla periódica. Entonces, pero para no entrar a fondo en la tabla periódica, pues vamos a ver la siguiente. Acá tenemos, vamos a aceptar a Orlando. Bienvenido, Orlando. También tenemos acá, dice, según su estructura atómica y microscópica, metálicos, cerámicos, polímeros y compuestos. Ahorita vamos con los cerámicos. En los materiales cerámicos, pues dice, son materiales inorgánicos y generalmente cristalinos, constituidos por elementos metálicos. O sea, prácticamente lleva elementos metálicos. Esta es una composición entre, o sea, obviamente aquí no se ha hecho la separación para poder obtener solamente el acero y dejar en este caso la arcilla, porque esto es como arcilla. Arcilla es un tipo de material que se encuentra en la tierra, ustedes. Y precisamente esta arcilla pues se utiliza para hacer moldes, y para poder utilizarlos posteriormente como moldes para fundición de, por ejemplo, de cobre, de bronce, de aluminio, hasta del acero en sí. Entonces, esta es la arcilla, pero en los casos de los materiales cerámicos, pues obviamente son utilizados para hacer, por ejemplo, adornos, en los casos de las figuras, unas figuras que venden de cerámica, por ejemplo, unas mariposas o hasta, de hecho, hasta frutas venden así en cerámica. Entonces, pero dice acá, constituidos por elementos metálicos y no metálicos, unidos por enlaces iónicos y covalentes. O sea, prácticamente estos se unen atómicamente, pues se unen por sus moléculas. Entonces, ellos obviamente es un amarre que existe entre los materiales inorgánicos y los orgánicos generalmente. Entonces, también dice acá, son duros y resistentes. En general, aislantes térmicos y eléctricos. Si bien existen cerámicas superconductoras ligeros, se comportan bien a temperaturas elevadas. Por ejemplo, en este caso, pues cuando dice se comportan bien a temperaturas elevadas, por ejemplo, las ollas que se utilizan para cocinar los frijolitos, ¿va ustedes? O para cocinar, en este caso, pues específicamente para estas fechas de diciembre, pues se utilizan los famosos apastes para poder hacer
la masa, el recao, de hecho hasta para cocer los tamales, ¿va ustedes? Entonces ahí se cumple con lo que dice acá, que se comportan bien a temperaturas elevadas. Pero algo muy interesante es la elevada fragilidad. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, yo no tengo el cuidado y se me zafa y se cae, por ejemplo? Se quiebra. Entonces, dice que tiene una elevada fragilidad, son frágiles a golpes. Si yo lo golpeo, pues obviamente lo deterioro, se rompe y ya se vuelve un elemento inservible, pero resistentes a la abrasión y a la corrosión. Obviamente estos no se van a corroer, no va a existir la corrosión en estos cerámicos, no existe. A la abrasión, por ejemplo, en este caso la abrasión es que yo, por ejemplo, los puedo agarrar, los jalo, por ejemplo, los jalo sobre la tierra o sobre cualquier parte rústica y son muy resistentes, no va a existir desgaste, por decirlo así, porque tienen cierta propiedad abrasiva. Entonces, antiabrasiva, porque prácticamente ellos resisten esta parte. Entonces, yo no sé si tienen alguna duda al respecto, hasta dónde vamos. No, profe. Dice acá, pueden derretirse, vaciarse y conformarse por varios métodos. O sea, prácticamente yo no sé si ustedes han visto en la fabricación de las ollas, por ejemplo. En la fabricación de las ollas, lo que hacen es agarrar lo único que ahí está más dura la mezcla, por decirse así, está más dura la mezcla, solo agarran, yo sí he visto la fabricación de las ollas, por ejemplo, o de algunos adornos, pues de los jarros también, por ejemplo, agarran la masa de la mezcla de este caso de los materiales inorgánicos y orgánicos, los agarran y los ponen en una como tapa que está girando. Entonces, cuando ella está girando, entonces ya le empiezan a dar forma y le empiezan a dar forma y así se lo llevan hasta que van haciendo, en este caso, las ollas, ¿va ustedes? Entonces, a esto lo que dice acá, pueden derretirse, obviamente, en este caso, pues en la fundición, pues si lo quieren hacer por moldes, por ejemplo, porque hay casos en los que se utilizan moldes para hacer estas cerámicas. Aquí, además, adelantito vamos a ver una imagen en la que podemos ver, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, tenemos estas figuras, entonces prácticamente pues ahí ya se utilizan ciertos moldes, o sea, ya se derrite esta mezcla y se echa estos moldes para poder hacer estas figuras, ¿va ustedes? Dice acá materiales cerámicos tradicionales y modernos, el barro y las arcillas, vean. Entonces, el barro y las arcillas, como les digo yo, prácticamente solo la arcilla se utiliza para hacer moldes, pero acá la mezcla de estos pues ya me conforma el material cerámico. Entonces, dice, en las primeras civilizaciones se utilizaban los ladrillos, por ejemplo, las tejas, pues aún ahora se utilizan también las tejas, los ladrillos también, pero ahora ya son máquinas, ya se usa la tecnología y algunos componentes químicos para aumentarle la dureza, para aumentarle la resistencia a la temperatura, por ejemplo, para que aumenten la propiedad antiabrasiva, por ejemplo, también se utilizan ciertos químicos, por ejemplo. Entonces acá la cerámica tradicional dice que son materiales predominantes cristalinos, óxido de aluminio, de magnesio y de silicio. Dice un 75% de elementos de corteza terrestre y abundantes y económicos. O sea, aquí ya prácticamente ya se utiliza una mezcla más de la corteza terrestre. O sea, ya se utiliza una parte... aparte del barro y la arcilla, pues ya se utiliza algunos otros elementos extraídos de
de la corteza terrestre, o sea, de la tierra prácticamente. Ya se extraen otros componentes de la misma tierra para poder ser mezclados y poder aumentar ciertamente algunas propiedades de los materiales cerámicos. Y como también tenemos acá los vidrios, dice acá, cerámicos, estos son cerámicos no cristalinos. Composición del vidrio común es el 72% de peso, es silicio, y el resto es óxido de sodio y de calcio. O sea, prácticamente esta es la composición de los vidrios. De cierta manera, pues también ahora ya prácticamente ya se recicla el vidrio, ya se recicla porque lo vuelven a procesar, lo vuelven a procesar y lo vuelven a reutilizar, haciendo otro tipo de figuras o en veces hasta los mismos, en este caso en los mismos envases, pues los envases también se vuelven a fabricar con el mismo material. Pero vean, muchos de nosotros no tenemos esta conciencia de poder reciclar, porque a veces cuando hay algo, en este caso los vidrios, pues lo que hacemos es tirarlos, enterrarlos, dejarlos tirados en la calle, o no sé, va. Entonces, pero realmente estos son metales no ferrosos que son extraídos de la tierra. Y obviamente si nosotros no ponemos nuestro granito, la tierra va a ser más explotada para poder sacar estos metales no ferrosos, para poder fabricar más aún. Aunque ahora creo que ya casi ya como que ya hay normas que están regulando el uso de vidrio y plástico también. Entonces, incluso hasta las bolsas. Yo no sé si ustedes han sabido lo de las bolsas, pero las bolsas realmente ya han limitado el uso de las bolsas. Ahora ya han hecho que los que compran o usan bolsas, pues que compren bolsas biodegradables, ¿sí? Porque estas contaminan menos el ambiente, ¿va? Entonces, pero obviamente es más caro a ustedes. Entonces vamos a ver otro par. Los versátiles polímeros. Solo vamos a ver hasta aquí los compuestos, ustedes. Los versátiles polímeros. Materiales sintéticos, muchos meros, dice, mero bloque básico de la macromolécula. Polimerización, unión de monómeros formando polímero. Materiales macromoleculares constituidos por largas cadenas de moléculas orgánicas o redes. La mayoría de los polímeros son amorfos, si bien algunos tienen cierto grado de cristalinidad, con regiones vítreas y cristalinas. Son malos conductores de calor y de la electricidad. Los polímeros son malos conductores de calor y de la electricidad y resistentes a la corrosión. Vean, los polímeros en sí realmente son materiales plásticos, ¿sí? Los polímeros vienen a ser materiales plásticos, por eso es de que dice acá, son malos conductores de calor y de la electricidad y resistentes a la corrosión. O sea, por eso es de que muchos de los casos cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, no se puede utilizar una botella para poder calentar agua, a ustedes no se puede, o que yo tenga un envase plástico y lo llene de agua y lo ponga cerca del fuego, por ejemplo, tampoco resiste el calor porque obviamente él se va a empezar a deformar. Entonces no es buen conductor del calor. De la electricidad tampoco, porque si se dan cuenta prácticamente la cinta de aislar es de polímeros, o sea, es plástica. Lo único que ya tiene una propiedad elástica, que es la que hace que, por ejemplo, cuando yo estoy enrollando, estoy aislando cierta unión de cables eléctricos, por ejemplo, entonces si tiene esa propiedad elástica que ya hace que se adapte
hacia la conexión, hacia la instalación que yo estoy haciendo. Entonces, también dice resistentes a la corrosión. Obviamente un material plástico no se va a corroer, no se va a corroer porque es un material polímero, no se corroe. De una forma general, dice. Luego dice, son baja densidad y poseen malas propiedades mecánicas. O sea, cuando dice son de baja densidad, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto los elementos estos que usan los salvavidas, los rojos que utilizan para poder rescatar a una persona que esté en la parte del mar o a ustedes que se esté ahogando. Esa parte que ellos utilizan es totalmente de polímeros, o sea, totalmente plástico, porque por su densidad él tiende a flotar, o sea, menos este elemento que usa el salvavidas, pues obviamente por ser plástico, tiende a flotar por su densidad, que es una densidad muy baja que contiene este elemento. Entonces, cuando es un componente que tiene menor densidad, tiende a flotar. Por ejemplo, entre el agua y el aceite, ¿cuál tiene menor densidad? Porque el agua y el aceite no se mezclan, pero ¿quién va a quedar abajo y quién va a quedar arriba? El de menor densidad. ¿El aceite queda arriba? Exactamente, pero ¿por qué queda arriba? ¿Porque tiene mayor densidad o porque tiene menor densidad? Porque tiene mayor densidad. Porque tiene mayor densidad, flota. Sí. ¿No será al revés? Es al revés, profe. Es al revés, exactamente. Cuando el aceite, por ejemplo, el aceite tiene una menor densidad que el agua. La densidad del agua, pues obviamente es mayor, por eso es de que ella se queda acá abajo. Y por ejemplo, el aceite que tiene menor densidad lo que hace es flotar, ¿sí? Cuando tiene menor densidad lo que hace es flotar. Si fuera, por ejemplo, entre el aceite y el huevo, por ejemplo, ¿qué creen ustedes? ¿Qué hace el huevo si yo tengo un vaso de aceite, por ejemplo, tengo un vaso de aceite y tengo, veamos, vamos a hacer una mezcla. Vamos a tener un vaso, le vamos a echar agua, le vamos a echar aceite y le vamos a echar un huevo. ¿Quiénes van a quedar abajo? ¿Quiénes van a quedar en medio? ¿Y quién va a quedar arriba? ¿Qué creen ustedes? El agua queda abajo, el aceite y arriba y huevo en medio. ¿El huevo va a quedar en medio? Afirma. ¿Por qué? Porque el aceite no lo deja. Porque yo así lo hice una vez y sí funcionó. No sé si otros han hecho. Sí, obviamente, veamos pues, obviamente el huevo tiene, obviamente tiene una densidad mayor que el aceite, porque el huevo contiene cierto porcentaje de agua. Entonces, como contiene cierto porcentaje de agua, obviamente lo que él va a hacer, tiene cierto porcentaje de agua, pero también tiene una densidad menor que el agua. Entonces, por eso es de que se queda el agua. El huevo, cuando nosotros lo echamos, obviamente por ser un poco mayor denso, lo que va a hacer es llegar hasta el agua y se va a quedar ahí sobre el agua. El aceite va a quedar arriba, o sea, prácticamente el huevo va a quedar como sumergido entre el aceite. Entonces, viendo las densidades, el agua es de mayor densidad, el huevo es de mediana densidad y obviamente el aceite es de densidad mucho menor que el agua y el huevo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede con los polímeros. Tienen una baja densidad, por eso es de que son muy utilizados en las tablas, por ejemplo, las tablas que se utilizan para solfear también son de polímeros. Tienen cierta proporción de polímeros por su baja densidad. Entonces, dice, su limitación más importante es su comportamiento a temperaturas medias y bajas que lo hacen inutilizables por encima de 150 grados centígrados.
obviamente estos no soportan temperaturas, yo diría que tal vez a temperaturas de 100 grados, pues ya se empiezan a deformar. Entonces, ¿alguna duda, pregunta al respecto?